Hola, hola, mi gente guapa de YouTube, qué gusto me da saludarlos una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con muchas ganas de enterarse de todo el salseo que traemos hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te agarres una bebida refrescante y te prepares para un vídeo que estoy seguro, te va a dejar con la boca abierta. Y si ya eres parte de esta gran familia, pues sabes que aquí siempre tenemos los chismes más jugosos de la farándula, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales en los últimos días, una novela de la vida real digna de cualquier telenovela turca que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Y no es una nueva serie, es algo mucho más explosivo: la reacción de Can Yaman tras las disculpas públicas de Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen, este par de estrellas, que nos hicieron suspirar en la pantalla chica, han vuelto a ser el centro de atención y esta vez, por una situación bastante peculiar y llena de drama. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que ha ocurrido, desde el contexto de la polémica hasta la supuesta disculpa de Demet y, lo más importante, la reacción de Can, que como adelanta el título, ha sido, digamos, bastante interesante. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada gesto que nos han dejado estas dos figuras del espectáculo turco. Así que ya saben, si les gusta el chisme, si les apasionan las historias de amor y desamor de las celebridades, y sobre todo, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, este es su vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les divierte enterarse de los chismes más jugosos de sus famosos favoritos, no se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y, por supuesto, regalarme un buen like, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como seguramente muchos de ustedes recordarán, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja sensación en la popular serie turca Erkencikus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable y no solo eso, sino que también traspasó la barrera de la ficción, alimentando los rumores de un romance en la vida real. Durante el tiempo en que se emitía la serie, las redes sociales se inundaban de fotos de ellos juntos, tanto en el set como fuera de él, desatando la histeria colectiva de sus fanáticos, que soñaban con ver su amor hecho realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, los rumores de romance se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Y en su lugar, comenzaron a surgir otras noticias, esta vez menos románticas y más polémicas. Se habló de conflictos en el set, de tensiones entre ambos actores, de supuestas diferencias irreconciliables que habían llevado a una ruptura no solo sentimental, sino también profesional. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y dejando atrás lo que parecía ser una relación idílica. Pero como en toda buena telenovela, el pasado siempre regresa. Y es que en los últimos meses han resurgido algunos comentarios y declaraciones de ambos actores que han revivido viejas heridas y han reabierto la caja de Pandora de esta relación que nunca llegó a confirmarse del todo. El problema no es solo que ambos, de forma indirecta, han reavivado el debate sobre lo que pasó, sino que parece que hay una tensión subyacente que aún no se ha resuelto. El detonante de todo este revuelo, al menos el que nos trae hasta este vídeo, fue una serie de comentarios que se atribuyeron a Demet Özdemir durante una entrevista en donde supuestamente hacía referencia a su pasado con Can y a su relación en Erkencikus. Algunas fuentes afirman que Demet habría insinuado que la química que se veía en pantalla era producto de una buena actuación, y no de un sentimiento real, lo cual, como era de esperar, no cayó nada bien a los fans que siempre habían creído en esa conexión. Otros medios de comunicación fueron incluso más allá, afirmando que Demet habría hecho comentarios despectivos sobre la personalidad de Can, tachándolo de egocéntrico y difícil de tratar. Estas declaraciones, si bien no han sido confirmadas oficialmente por Demet, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando un aluvión de críticas y comentarios negativos hacia ella. Los fans de Can, por supuesto, no se quedaron callados y expresaron su total rechazo ante estas supuestas palabras de Demet. Ante esta avalancha de críticas y comentarios negativos, y quizás viendo que la situación se le escapaba de las manos, Demet Özdemir decidió hacer una disculpa pública, o al menos eso es lo que se ha dicho.
Esta disculpa, que fue difundida a través de un comunicado en sus redes sociales, se interpretó como un intento de calmar las aguas y de cerrar este capítulo de su vida. En el comunicado, Demet expresaba su arrepentimiento por las declaraciones que se le habían atribuido, y pedía disculpas a todos aquellos que se hubieran sentido ofendidos o dolidos por sus palabras. También reconocía el gran cariño y la admiración que tenía por sus fans, y manifestaba su deseo de que este incidente no afectara su relación con ellos. Sin embargo, muchos fans y medios de comunicación analizaron detalladamente la disculpa y llegaron a la conclusión de que era bastante ambigua y poco específica, y que en realidad no se estaba disculpando por nada en concreto, sino más bien tratando de dar una imagen de reconciliadora para evitar una mayor polémica. Y aquí es donde entra nuestro protagonista del día, Can Yaman. Y es que, como era de esperarse, las disculpas de Demet no pasaron desapercibidas para él, y su reacción no fue precisamente la de alguien que ha aceptado las disculpas con los brazos abiertos. Según varios testigos y publicaciones en redes sociales, Can Yaman habría reaccionado de manera muy contundente a la disculpa de Demet. Algunos aseguran que se sintió profundamente ofendido y dolido por las supuestas declaraciones de su excompañera, y que consideraba la disculpa como una mera formalidad, un mero intento de quedar bien ante la opinión pública. Otros fueron más allá, afirmando que Can habría respondido con una serie de comentarios irónicos y sarcásticos a través de sus redes sociales, dejando claro que no estaba dispuesto a perdonar a Demet fácilmente. Aunque Can no hizo ninguna declaración oficial al respecto, los fans más acérrimos del actor turco se han encargado de recopilar todos los supuestos mensajes y publicaciones que se le atribuyen, en donde se muestra bastante molesto con la situación. Algunos de estos mensajes, según dicen, contienen indirectas muy directas hacia Demet, dejando claro que no está dispuesto a olvidar lo que se dijo de él. Una de las supuestas indirectas que más revuelo causó fue una publicación en la que Can, según los fans, hacía referencia al concepto de humildad y al hecho de reconocer los propios errores, dando a entender que Demet, en su opinión, no había sido lo suficientemente honesta ni sincera en su disculpa. Otro mensaje que se le atribuye hablaba sobre la importancia de la verdad y de la transparencia en las relaciones, dejando entrever que él no había recibido esa honestidad por parte de Demet. Estas respuestas indirectas de Can, junto con la ambigüedad de la disculpa de Demet, han generado un nuevo debate en las redes sociales, que dividen a los fans entre aquellos que apoyan a Demet y consideran que la disculpa es sincera, y aquellos que apoyan a Can y creen que Demet no ha sido justa con él. Algunos fans incluso han llegado a pedir que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las declaraciones que se le atribuyen a Demet, y para aclarar de una vez por todas todo lo que pasó entre ellos. En todo este panorama, hay que tener en cuenta que la relación entre Can y Demet, tanto profesional como personal, fue muy intensa y mediática. Su éxito en Erkencikus no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también creó una gran expectativa en torno a ellos, lo que ha hecho que cada uno de sus movimientos sea analizado con lupa por sus fans. Y esta atención mediática, sin duda, ha contribuido a alimentar esta polémica y a hacer que las cosas sean aún más complicadas entre ellos. Pero más allá de los rumores, de las declaraciones y de las indirectas, lo que está claro es que la relación entre Can y Demet, al menos en estos momentos, está lejos de ser amistosa. Y que este incidente ha reabierto una herida que parecía estar cicatrizada, dando pie a una nueva telenovela de la vida real, con sus dramas, sus intrigas y sus giros inesperados. Una telenovela que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. Y mientras los fans siguen debatiendo, especulando y compartiendo sus opiniones en las redes sociales, tanto Can como Demet continúan con sus carreras profesionales. Can ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Por su parte, Demet también ha seguido trabajando, participando en varios proyectos televisivos y cinematográficos que han cosechado un gran éxito. A pesar de que su relación personal no haya funcionado, ambos han demostrado ser grandes profesionales y han sabido mantener su éxito a pesar de la polémica. En resumen, la historia de Can y Demet, de ese romance que nunca llegó a concretarse del todo, sigue generando polémica y atrayendo la atención de los medios y de sus fans. Las supuestas declaraciones de Demet, su ambigua disculpa y la contundente reacción de Can han dado pie a un nuevo capítulo de esta telenovela de la vida real, un capítulo que nos recuerda que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y dolorosas. Y bien, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo cargado de drama y salseo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la reacción de Can Yaman tras las disculpas de Demet Özdemir.
Como hemos visto, este par de estrellas turcas nos siguen dando de qué hablar, y su historia, lejos de acabar, parece que seguirá dando giros inesperados. Hemos recorrido juntos todo el contexto de esta polémica, desde el supuesto romance en Erkencicus, pasando por las declaraciones de Demet, su disculpa ambigua y la contundente reacción de Khan. Todo esto claro, desde el punto de vista de la información que ha circulado en los medios y las redes sociales, que como siempre hay que tomarlas con pinzas, pero que nos dan una idea del clima que se respira entre ambos. Hemos visto cómo esta relación, o lo que fue, ha dado paso a una nueva telenovela de la vida real, con sus dramas, sus intrigas y sus dosis de polémica. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por su gran interés en estos temas que tanto nos apasionan. Si les gustó este vídeo, si se entretuvieron con esta historia, no se olviden de regalarme un buen like, que me anima mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si tienen alguna opinión sobre lo ocurrido, si quieren compartir sus ideas o reflexiones, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan al respecto. Y ahora sí, para finalizar este vídeo, les hago el llamado de siempre: compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que disfruten de las novelas turcas y de los chismes de la farándula. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre les traeremos las noticias más frescas y los chismes más jugosos de sus famosos favoritos. Así que, ya lo saben, no se despeguen de este canal, que pronto tendremos muchas más novedades para ustedes. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo y cuídense mucho. Hasta la próxima.